Ya. Ok. Buenos días, doctoras, compañeros presentes. Pues a nosotros nos tocó el metabiótico G5. Cabe mencionar que nos dividimos por partes iguales esta asignación, entonces no tuvimos problema con ello. Voy a empezar explicando la intoxicación por plomo, que es una de las que me tocó a mí. Puede darle arriba, permítanme, para estar leyendo arriba. Ya. Sí. Entonces, en descripción del objeto o sustancia causal, voy a mencionar también el origen y la fórmula química molecular, si es que tiene. Bueno, en las enzimas, esa es la sustancia causal. También el origen es el recipiente, puede encontrarse en recipientes para cocinar y en el almacenamiento de vino. También en productos enlatados, tuberías por agua, pinturas, aparatos para destilar, soldaduras de latas y también sales para vidriado. Y pues ahí está su respectiva estructura química. Ahora las características generales importantes de este objeto. Voy a mencionarla. Bueno, la concentración normal del plomo en suelo varía de 2 a 200 mg sobre kg, de donde puede ser absorbido por las raíces o tubérculos cultivados en este tipo de suelo. Alimentos vehiculadores. Bueno, los alimentos relacionados con estos, estudios relacionados con el contenido de plomo en alimentos dan algunas cifras interesantes, como el de chiles en vinagre, también jugos de frutas, coliflor, jitomate, col, fresa y naranja cultivadas en las cercanías de carreteras altamente transitadas. También mostraron un contenido inferior. Ahora voy a mencionar las formas dañinas y dosis letal o mínima dañina también. Bueno, los síntomas de intoxicación comprenden, además de los efectos mencionados, problemas gastrointestinales, extendiéndose al sistema nervioso, riñón y corazón. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el periodo de incubación o duración de la enfermedad. Cuando se estudia las posibles rutas que puede seguir un tóxico al ser ingerido, se considera que puede distribuirse a través del ciclo entero hepático para ser absorbido, distribuido o excretado. Este es el ciclo que lleva esta intoxicación. Ahora voy a hablarles sobre la descripción de la acción dañina o toxicidad. Esta intoxicación pues presenta anemia, debilidad y cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad, falta de atención, dolor de estómago y abdomen, estreñimiento y a menudo náuseas. En un estado más avanzado, los eritrocitos aparecen pigmentados con una disminución de la actividad enzimática. Ahora las formas o fuentes de transmisión, y también voy a hablar sobre las formas que favorecen la diseminación, vía o ruta de absorción. Bueno, cabe señalar que el plomo proveniente de la contaminación es proveniente de la contaminación ambiental, que es el aire. La absorción del plomo es más peligrosa por vía respiratoria que oral, debido al tamaño de partículas, ya que son menores de 1 micrón, siendo fácilmente incorporadas en los alvéolos. Estrategias preventivas o de control, y también voy a hablarles sobre el diagnóstico también. Debido a esta problemática, varios países han fijado
2 mg/kg como límite legal de contenido de plomo en alimentos. Y el estudio radiológico muestra un incremento en la densidad de los huesos, especialmente en las epífisis, la parte terminal de los huesos largos. También se puede presentar un oscurecimiento en las heces debido a un sangrado interior, mientras que las encías pueden presentar la llamada línea de plomo o ribete gingival. Bueno, voy a hablarles ahora sobre la parte que me tocó en análisis comparativo jetas de origen biótico y abiótico. Bueno, en tipo de evolución de la enfermedad en origen biótico son de origen microbiológico y se desarrollan así como parásitos, virus, esporas, priones, hongos, toxinas y bacterias. Y en origen abiótico, estas son de origen no microbiológico, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: en metales, sustancias químicas, físicas, antibióticos, entre otros. En la detección analítica de ambos, pues en biótico, analíticamente pueden ponerse en evidencia mediante técnicas relativamente sencillas, y en origen abiótico, su detección analítica requiere técnicas sofisticadas e instrumentales que no siempre están en el alcance de todos los laboratorios. Bueno, y en conclusión, cuando se da un tipo de contaminante abiótico, pueda que nunca nos demos cuenta que ese alimento esté contaminado, ya que su presencia no es notoria en la mayoría de los alimentos, pero al momento de ser consumido puede ser abruptamente letales para el ser humano, causando intoxicaciones, envenenamientos y en casos severos la muerte. Esta sería mi participación, entonces los voy a dejar con mi siguiente compañero. Mi nombre es Jensi Montúfar y un gusto. Bueno, mi nombre es Ansi David Portillo y voy a seguir con las siguientes enfermedades. A mí me tocó hacer envenenamiento por ácido fítico, envenenamiento por glucósido cianogénico e intoxicación por arsénico. Ahorita voy a hablar sobre la intoxicación por arsénico. En la descripción del objeto, sustancia, causal, origen o fórmula química, el arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre de forma natural, en alimentos y bebidas. De manera común alcanza concentraciones relativamente grandes en productos marinos, muy especiales en crustáceos y mariscos. Es de origen natural y si podemos ver, esta presenta una fórmula o una estructura. Características generales importantes del objeto sustancia causal. El arsénico es un sólido quebradizo cristalino de color gris acero con propiedades metaloides que sublima fácilmente, formando vapores amarillos muy tóxicos de color oliáceo. Alimentos vehiculares. Se encuentran en alimentos contaminados por fertilizantes fabricados a partir de roca fosfórica. Formas dañinas, dosis letal mínima o dañina. Los compuestos de arsénico son muy tóxicos cuando se ingieren en grandes cantidades, por lo que la intoxicación crónica ocurre por este metal en el hombre, con su acumulación en los tejidos. Como consecuencia de la exposición profesional, el mencionado elemento y de una contaminación industrial excesiva de los alimentos y las bebidas. La mayoría de los alimentos que consume el hombre contiene cantidades inferiores a 0.5 miligramos por kilogramo y raramente exceden de un miligramo por kilogramo de este metal en base a humedad, aunque esto es aplicable específicamente para frutas, vegetales y alimentos derivados de la leche. La dosis letal es de 70 a 180 miligramos en humanos. El periodo de incubación es de 2 a 24 horas. Descripción de acción dañina o toxicidad. Afecta al riñón, gastroenteritis, afecta al sistema nervioso. Posee un efecto de dilatación y aumento de la permeabilidad capilar del intestino. Crónicamente causa pérdida de apetito, problemas gastrointestinales, conjuntivitis, hiperkeratosis, malodermia,
Esto ha dado un origen al hidroarsenismo crónico regional endémico. Formas o fuentes de transmisión y formas que favorecen a su diseminación. Las ingestas totales diarias de arsénico debido al consumo de alimentos dependen gran medida de la cantidad de los alimentos marinos en la dieta. La contaminación es causada principalmente por los alimentos que contienen arsénico, cuando son consumidos en grandes cantidades y cuando el alimento presenta grandes cantidades de esto. Estrategias preventivas o de control. Leche de magnesia, leche y agua, óxido de fierro. Diagnóstico de laboratorio. En 1970 estudiaron el efecto del arsénico y selenio a dosis bajas en pollos a través de su ciclo vital. El selenio a nivel de 8 miligramos por kilogramo afecta la productividad del huevo, observando también pesos menores en el lote experimental que en los animales. También se presentan problemas en la incubación. Estos efectos fueron contrarrestados por arsénico, 15 miligramos por kilogramo. Sin embargo, la producción del huevo no recuperó sus valores normales. Ahora les voy a hablar mi parte sobre el análisis comparativo de las ETAs de origen biótico y abiótico. En la frecuencia de origen biótico, la contaminación biótica de los alimentos es la principal causa de problemas de salud en relación con el consumo de alimentos, muy por encima de los trastornos que puede desencadenar la presencia de contaminantes abióticos, como metales pesados, dioxinas o hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ahora, origen abiótico. La contaminación abiótica de los alimentos puede ser o no de origen medioambiental, a pesar de que, como se verá posteriormente, las fronteras son difusas en algunos casos. A efectos de diferenciar los contaminantes de otros posibles componentes de los alimentos, se destacará su característica de incorporarse en ellos de forma accidental, lo cual permite diferenciarlos de tóxicos naturales vegetales y también de los aditivos alimentarios que, pese a la creencia popular, no son contaminantes ni entrañan riesgo para el consumidor ni afectan a las funciones del alimento. Solo quedan 10 minutos ya. La similitud de origen biótico. El término biótico hace referencia a seres vivos y en el caso de la contaminación de los alimentos incluye sobre todo a microorganismos y parásitos. Origen abiótico. Con el nombre de contaminantes abióticos se designa a aquellas sustancias químicas que pueden incorporarse accidentalmente a los alimentos y cuya presencia provoca normalmente efectos no deseados en el consumidor. Mi conclusión es, las enfermedades de origen abiótico se dan principalmente por algún factor indispensable para la vida. Se presentan síntomas, pero estos dependen de la gravedad en el cual se haya ingerido o inhalado alguna sustancia o alimento que lo provoque. Los alimentos se deben tener en las temperaturas adecuadas. Es muy fácil encontrar enfermedades de este tipo por el mal manejo de alimentos. Se recomienda que antes del consumo se observe cuidadosamente las características de alimentos y evitar ingestas masivas e ingerir lo adecuado. Bueno, esa fue mi parte. Ahora lo dejo con mi compañero Josué. Bueno, yo les voy a hablar. Mi nombre es Josué. A mí me tocaron 3 enfermedades: envenenamiento por tetradoxina, envenenamiento por taumatina y piretroides, perdón. Yo les voy a hablar sobre la tetradoxina. Para que no esté subiendo y bajando, aquí voy a tener yo la descripción para que solo me pongas ahí para que avancemos algo rápido. Entonces, en la primera casilla tenemos lo que es descripción del objeto, sustancia causal, origen y fórmula química. En este caso tenemos las alteromonas SP, es de origen natural y tenemos su fórmula química. En la segunda casilla tenemos lo que es las características generales importantes del objeto, sustancia causal. Bueno, es una molécula orgánica compleja de varios anillos enlazados con extremos guanídicos, pequeña, no proteica, sustancia cristalina, fuertemente básica, insoluble en medio ácido, termoestable y neurotóxica. En la tercera tenemos alimentos vehiculadores. Bueno, en este caso tenemos lo que es el pez globo, tenemos a moluscos, conchas, mejillones, ostras, en esa casilla. En la siguiente tenemos lo que son las formas dañinas y dosis letal. En dosis dañina tenemos que presenta una función neurotóxica. Esta puede causar problemas mentales u otros síntomas no agradables para el ser humano. El inciso B tenemos que en un humano su toxicidad se calcula en 1000 UR.
Tenemos lo que es el periodo de incubación. Bueno, el periodo de incubación, los síntomas pueden aparecer dentro de las primeras 3 horas después de consumir el alimento, aunque casi siempre aparece antes de transcurrido los primeros 45 minutos. Tenemos lo que es en la siguiente casilla, lo que es la descripción de la acción dañina o toxicidad. Los síntomas pueden, cosquilleo en dedos y labios, náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, pérdida de reflejos de la pupila, parálisis progresiva, problemas respiratorios y muerte. En la siguiente casilla, lo que es estrategias preventivas o de control, yo creo que esa me perdí. Formas o fuentes, de transmisión y formas que favorecen la diseminación. Bueno, en el inciso A tenemos que esta molécula está asociada con el consumo de pez globo, conocido como FUGO, que pertenece a la familia Tetraodontidae. La concentración de la tetrodotoxina en el pez globo y que consiste en el mes de captura igual. Estrategias preventivas o de control. En Japón se ha tratado de controlar la intoxicación permitiendo que solo personas especializadas puedan manipular y cocinar el pez FUGO o el pez globo, los cuales pueden eviscerar el pez sin que queden restos de toxina. Y en el diagnóstico del laboratorio tenemos lo que es el diagnóstico clínico, se hace por antecedentes de consumo de especies portadoras de la toxina. Pasemos al cuadro ahí. ¿Me escuchan? Ya. Mira el cuadro. Ya. Aquí está el cuadro bajando ahí. ¿Lo miras bien? Ahí. Bueno. Tenemos lo que es la clasificación. Sigo. Espérate, no te escucha. Bueno, tenemos de origen abiótico, son sustancias químicas y toxicidad y daño colateral poco tiempo, días o semanas después de contar. ¿Me escucha? Escucha, pausa. ¿Escucha ahora? Dale, habla ahora. ¿Y ahora? Ok. Entonces me quedé por el origen abiótico. Los trastornos que pueden provocar son de tipo crónico, salvo que se ingieran cantidades insólitamente elevadas. Pueden transcurrir años entre la exposición del contaminante y la aparición de los efectos. Ahora pasamos a mi conclusión ahí. Bueno, encontrarnos hoy en día con enfermedades abióticas es usual, ya que hoy en día se usan muchos químicos para poder alcanzar la calidad de los alimentos. Estos químicos pueden hacer daño a corto y largo plazo, los cuales pueden llegar a ser letales para el ser humano en el peor de los casos. Bueno, doctora, esto ha sido nuestra matriz y nuestra presentación. Espero que sea de su agrado y gracias. Como se puede ver, aquí utilizamos todas las citas que están presentes en la plataforma, todas las citas que usted nos brindó, y ahí se puede comprobar de que son las citas brindadas. Toda la información está hecha de ahí, y pues con esto concluimos, y este fue nuestro trabajo. Solo una cosa más, una pequeña autoevaluación, ya que por cuestiones de tiempo pues no la podemos realizar. Mis compañeros trabajaron muy bien, todos tienen 10, considero que trabajaron muy bien también y trabajamos por partes iguales, así que hay una buena puntuación para ellos en base mía. Todos tenemos una buena puntuación, nos esforzamos. Sí. Bueno, todo. Excelente.